Acá tengo en la mano Claudia Vuelve, se llama, el último libro de Julián Gorodiller. Quiero decir que Claudia se refiere a la revista Claudia. Yo cuando recibí este libro, la mente de pronto rebobinó y me acordé los inicios de la revista Claudia. Creo que fue en el año 57, 58. Lo que significó las tapas de la revista Claudia en una época. Ahí está Julián, ahí está. Si me equivoco, Hola, Cristina. ¿cómo te va, Julián? ¿Qué decís? Me ¿Cómo sorprendiste estás? con esto, pero quería contar esta historia. Yo Sí, era chica cuando salió Claudia. Hubo una época, no sé si fue siempre así, que ponían dibujos de modelos en la exacto. tapa. No eran las modelos, no eran fotos, sino dibujos. En esos años, por ejemplo, yo me acuerdo calcando esos dibujos, por ejemplo, las chicas los calcábamos, jugábamos con eso, qué sé yo. Fue una revista de un gran peso, pero vos tomás unos años después, ya cercano al cierre de la revista, en el año 74, año violento, si los hay en la Argentina, un año de mucha violencia, el gobierno de Isabel Perón, y a partir de algunos hechos reales, haces una novela histórica, ficcionás. Contá vos, por favor, porque me entusiasmo y estoy contando todo yo. Exacto. Bueno, vos fijate, mientras te escuchaba pensaba, 20 años estuvo la publicación circulando y hoy vos lo hablás con gente incluso de mi generación y no saben que existió esta revista. Claro, claro. O sea que es todo tan efímero que periodos de 20 años parecen un día hoy. Ahora, esta revista fue una revista hito dentro de la historia argentina de los medios porque a partir de esta revista la mujer en estas páginas de revista femenina empezaba a adquirir una identidad profesional, no solamente el hogar, la belleza y la moda. La moda era un punto fuerte de Claudia y como vos bien señalaste, corresponde a la época de las grandes ilustraciones para ilustrar la moda, que hoy en Exactamente. día tuve la oportunidad de ver una colección de dibujos de moda de esa época, no de Claudia, en una muestra en el Museo del Cine. Es decir, hoy en día son piezas de museo. Sin En el duda. periodo, en el periodo que yo tomo, que es desde un mes después de la muerte de Perón, el 2 de agosto de 1974, hasta un mes antes del golpe militar, hasta febrero de 1976, es el declive, es el momento que los medios entran en un estado de caos, finalización del gobierno de Isabel Perón, y es una fantasía de cómo la revista femenina, que siempre fue un género tan subsidiario, tan marginado de la información seria, de la información política, en esta novela cobra un rol sustancial en la cercanía al poder político. Y dentro de la redacción de Claudia y del canal donde se va a lanzar el programa de Claudia, Claudia Presenta, hay una trama en la que se dirime el destino del país, no solamente de algo tan banal como puede ser una publicación de moda, ¿no? Porque el fuerte de la época es la moda. Pero Y se estaba. desarrolla, Sí, sí, perdón, decí, después digo yo, sí, decí. no, te decía que dentro de la trama se está preparando la nota de Isabelita Mujer Claudia, que es como una especie de mujer del año que realmente existió. Yo tuve el ejemplar en mis manos y fue todo un trabajo de cortar y pegar todos esos artículos y todos esos avisos publicitarios hasta dar con lo que se está presentando como novela collage. Es una novela histórica, pero con mucha presencia del Gráfica. objeto también ornamentalmente y como parte de la trama. Sí, totalmente. Es una novela con muchísimos elementos gráficos, ¿no? Que son parte de la trama, como vos lo has dicho. Ahora, toma unos años realmente, si pensamos esta revista, Claudia, que era una revista fuerte, era una época donde la publicidad era fuerte, las revistas tenían muchísima publicidad, los medios en general facturaban muchísimo dinero. Yo supongo que tuvo que ver el Rodrigazo también, no solamente la crisis política, sino la crisis económica, que hace que tengan que buscar apoyos oficiales y lleva a que una revista progre, como era Claudia, la ponga a Isabel como mujer del año en el 74. Exacto, El hay modelo de Isabel no tenía nada que ver con el modelo de mujer de Claudia, nada. tal cual, e inclusive uno de los tópicos es cuando Isabel lanza el decreto de la prohibición de venta de preservativos en farmacias y dentro de la trama hay un apoyo explícito
Y no solamente eso, todo lo que se narra en esta novela parece exacerbado. Es decir, esa cercanía del poder que vos señalás, que hizo que dentro de la editorial de Abril, que siempre fue tan crítica, sobre todo de los últimos peronismos, aquí haya un alineamiento, está todo puesto en marquesinas, digamos. El juego de la novela es pensar cómo de pronto entre la interna de Helvar y la de López Rega, dentro del gabinete de Isabelita, que realmente fue una interna que se terminó devorando a Helvar, Claudia es el arma principal de una de las partes de esta novela que aparece identificada como la vida opuesta a la muerte que representa López Rega. Por eso todo está matizado y contradictorio, porque por un lado vos decís cómo la revista está tan apegada al gobierno y perdió su perfil crítico, y por otro lado decís, pero dentro del gobierno, y en la novela se dice, Claudia está apoyando la causa de la vida contra la AAA. Sí, sí, bueno, sí, pero es una manera un poco peculiar, ¿no es cierto? Ya la época era bastante difícil. Aparecen de Obvio. personajes, qué sé yo, Jacobo Timerman aparece, pero recordamos que esta es la época de Primera Plana, de Confirmado. Era una época de revistas realmente fuertes, ¿no es cierto? Es la época que a mí me hubiera gustado habitar, porque Y trabajar es en el la zona... periodismo, Sí, Julián. Acá sí, lo dijo... contás todo el despliegue que había, no sé. Vos sabés que te voy a contar algo de la trama oculta y totalmente de bambalinas, y es Eh, que Claudia nace, en realidad Claudia también hay una transpolación, porque yo inicié mi carrera en la revista Luna. Es una revista femenina que retomaba el espíritu de Claudia, porque también se interesaba en la actualidad, se interesaba en la mujer profesional, inclusive en la mujer infiel, en la mujer sexualizada, o sea, todo lo que Claudia promulgó mucho más incipiente. Y Gabriela Esquivada, que fue mi editora ahí, que inspira algunas de los sesgos de algunas de las editoras, después tuvo la oportunidad de leer la novela, ella escribió la nota en Infobae y ella dice, el pasante hoy sería envidiado por más de un editor. claro, Las condiciones del trabajo del pasante de Claudia. Y esto es claro. así, y yo era pasante de Luna, entonces hay todo un juego de superposición de identidades. Bueno, aparecen como personajes, por ejemplo, la poeta Olga Orozco, que trabajaba en la revista Claudia. Sí, Aparece grandes periodistas como Ernesto Yo, por ejemplo. sí. Eh, no sé, hay un montón de personajes reales que se mezclan con personajes de ficción, ¿no es cierto? Y también personajes muy olvidados, porque el periodista de redacción, que es un Bueno, talentoso muchas veces, como Paola Ravena, que aparece como personaje, o como Héctor Zimmerman, que también es personaje del libro, ujú. eran talentosos tituladores, talentosos editores, gente habituada y solvente en la síntesis, en la nota exclamativa, en Bueno, hacer de la nada una narración. Enrique Y Rab acá aparece. aparecen reivindicados. Que Bueno, pero Rab ya tuvo su rescate. era Él primero que bueno, estaba comprometido, ya sus notas de la opinión tienen un peso que hoy mismo sería un consagrado por la intelectualidad progresista. sí. En cambio, Zimmerman, Paola, que Paola aparece mencionada como la gris imprescindible de toda redacción de primera línea. Y esto no significa que Gris sea mediocre, sino Grise es una persona que no alcanzó la relevancia como un yo creativo, un yo autor, y toda su creatividad se perdió en las páginas efímeras de esa publicación. Claro, hay muchos casos, uno recuerda muchísimos casos. Ahora, Oh, ¿cómo sí. investigaste todo esto? ¿Qué documentación Bueno, hay? yo tengo el morbo de las hemerotecas. A mí me Ajá. encanta, que es lo que más extraño, pues están todas cerradas. Hay que ir con aplicación Cuidar a la hemeroteca de la Nación. Y me encerré mucho en Hemeroteca de Nación y en Hemeroteca de Congreso con todos los diarios que hay, que no son todos, y Ajá. con todas las revistas que hay. Te anticipo que Claudia no se conserva. Siempre digo lo mismo en cada libro. Hay que cuidar más los medios gráficos y la historia de los medios gráficos, y los Claro. ejemplares táctiles están totalmente desaparecidos, no están en Qué hemerotecas, lástima. Yo están recuerdo esas tapas comprados. de Claudia que yo te hablaba recién, pero eran fantásticas, digo. No están Sí, esas revistas. no, están todas acaparadas por algunos poquitos coleccionistas, Ah, sobre todo, aunque te parezca mentira, de la obra de Olga Orozco. mm, Fueron a reivindicar y a escudriñar en las secciones que ella escribía, en el horóscopo, en el claro. correo íntimo.
en las notas grandes biografías de escritoras que se vienen antologías. Eso lo hacía Olga Orozco también, las biografías de escritoras en Claudia. Hay una muy buena antología que se llama Yo Claudia, basada en la obra de Olga Orozco en Claudia, de Marisa Negri. Mira. Pero bueno, es un faltante. Entonces, como yo te conté en alguna oportunidad, el contexto sociopolítico es muy verosímil y te doy fe de que si vos vas a los diarios de la época vas a encontrar esos acontecimientos. Pero el espíritu es ficcional y esto se advierte en el comienzo del libro porque todo lo que atañe a los personajes principales, a este coro de mujeres editoras, que yo les dedico el libro a todas las editoras que he tenido a lo largo de mi vida, esas mujeres, todo lo que les atañe es ficcional. ¿Sí? Pero vos, por lo que contás en el libro, al final, creo que hay un epílogo, vos contás que te entrevistaste con muchas de ellas. Con las redactoras de Claudia. Sí, pero es para obtener el color, el movimiento, la dinámica, claro, la redacción. no lo que pasa. Claro, no los hechos, la anécdota. No. Claro. Las anécdotas sí están vinculadas porque está fuertemente atravesada por el acontecimiento de los diarios, porque en cada capítulo de Claudia, por ejemplo, en el tercer capítulo transcurre todo en Chapadmalal, con Isabelita, es el más político, es el que se sumerge más en la trastienda de Palacio, y en ese caso, que está Lastiri, está Balbín como personaje, está Macera, está López Rega, pero está apoyado en un mes y medio misterioso que Isabelita pasó en el verano del 75 en Chapadmalal, y que no volvía, y ya se especulaba que no iba a volver. Entonces ahí es totalmente ponerse a imaginar cómo fue ese retiro de Chapadmalal, con el agregado de que había dos enviados de Claudia y de La Opinión, que son Enrique Raab y Héctor Zimmerman. Entonces ahí yo uní esos dos mundos. Pero básicamente fue el placer por primera vez en toda mi vida, a nivel publicable, de ponerme a imaginar y a pensar una ficción, ¿no? Todavía muy apegado a la realidad, porque yo provengo del periodismo y los medios son mi materia narrable, pero es una ficción. Claro que es una ficción, está claro. ¿Es tu primera novela? Es mi primera, sí. Siempre quizás te diría que yo no considero que el periodismo... Odio esa dicotomía y después saltan los grandes fraudes de periodistas mentirosos. Odio la dicotomía verdad-ficción, porque creo que todo texto es ficcional y ya está hiperteorizado de cómo la mirada misma de un periodista o de un cronista está ficcionalizando por el solo hecho de jerarquizar la realidad. Absolutamente. Ahora, yo no sé qué opinas de esto, pero en este último tiempo me llamó la atención porque se estrena la obra Happyland en el San Martín el año pasado, el anteaño, sobre Isabelita. Ahora en el Bafisi vi una película que se llama Una casa sin cortinas. La vi. Sobre Isabel Martínez, otra vez. Y ahora abro tu libro, Isabelita. Digo, ¿qué está pasando? Sí. Bueno, mira, justo me escribió hoy, mira qué oportuna tu intervención, me escribió hoy el dramaturgo de Happyland, Gonzalo de María. Gonzalo de María estuvo acá. Es una obra excelente, Happyland. Lo dije sí, siempre. A mí me parece pero bueno, te aclaro que Claudia fue hecha antes que Happyland. Yo no digo que nadie copie a nadie, pero digo, aparece todo esto simultáneamente, o más o menos simultáneamente, llama la atención. Es un periodo bastante olvidado el de Isabelita y de pronto, fíjate, un documental, una obra de teatro, una novela. Yo me siento muy orgulloso de salir junto con estos dos productos culturales. Obviamente Happyland me voló la cabeza, es una obra, un texto precioso, y una apuesta fantástica. De Alfredo Arias, nada menos, sí. De Alfredo Arias. A Gonzalo yo le mandé el libro y justo hoy me dijo que le había gustado mucho y justo hacía este comentario de que Isabel había sido el gran tabú de la política y de la narración sobre hechos políticos argentinos. Nadie se metió. A Julián Troxberg, el director, le dicen lo mismo. El director del documental, Una casa sin cortinas. Es decir, se ve que también es incómodo. Vos fijate, en pleno auge del levantamiento femenino, en el mejor sentido de las mujeres al poder, en el mejor sentido, nadie va a ir a buscar esta figura antimarketinera de una primera presidenta del mundo de estas características. Sin duda, pero es parte de la historia, está muy bien, me parece. Pero es la prueba viviente de que no podemos generalizar. Obviamente.
Y a mí me encanta, es mi morbo de ese mundo tan bizarro y tan camp, en el sentido de Susan Por eso Sontag. te digo, bueno, para cualquier artista es un material interesantísimo, pienso, pero también yo creo que es eso. es parte de nuestra historia, ¿no? Y fíjate que son cultores del camp, también Alfredo Arias, sí, o sea, esto, bueno, pero todo el que le gusta el exceso, es una manera el desborde. interesante de abordarlo, por supuesto que sí, ese es un gran mérito, pienso, de Gonzalo de María, de Alfredo Arias. Bueno, Claudia vuelve, sí. Claudia vuelve, recuerda todo este periodo tremendo de nuestra historia, pero también recuerda a la revista Claudia, que el que tenga, qué sé yo, unos años se acordará. Yo no me acordaba, te digo la verdad, Julián, del final de Claudia, me acordaba del principio, que me marcó con esas tapas y esa estética, fue muy fuerte. Pensemos que las revistas femeninas eran para ti, vosotras, y aparece Claudia, que representaba otra cosa completamente diferente. Una mujer moderna, independiente, etc. Esto lo marcan las biógrafas de Chivita, de César Chivita y de Editorial Abril, que Abril fue una experiencia única, una experiencia isla dentro del periodismo gráfico argentino, porque fue la unión tan difícil de conseguir entre culto y popular. Claro. No, querría agregar una cosa más antes de irnos. El director de la Editorial Abril, Civita, un poco después de este episodio, cuando asume la Junta, la dictadura, se tiene que ir del país, ¿no es cierto? Sí, se exilia a Italia e Inglaterra. Y bueno, y tiene que ver con el final abrupto. Luego ustedes, tus lectoras y las lectoras de Claudia van a decir, yo leí a Claudia en los 80 y esto es porque hubo franquicias, pero que nunca llegaron a ser del nivel de la original. No, por favor, ni comparar, no tenía el peso ni parecido al que tuvo en los 60, sobre todo en los 60. 60 y en los 70 empieza el declive. Ahí ya empieza el declive. Bueno, interesantísimo todo esto que estamos hablando. Acá está la novela Claudia vuelve, de Julián Gorodischer, y me alegro de verte, Julián. Ay, a mí también, no sabes cuánto. Ya nos veremos personalmente. Por favor, pronto. Con tu nueva novela, vamos a ver. Un beso enorme. Hasta pronto. Bueno, nos despedimos nosotros también. Se terminó el programa. Nos vemos, como siempre, el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.